Bienvenido, licenciado Julio Camey, a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Gracias, Fabián. Muy honrado de estar acá en su presencia, en su programa tan especial. Gracias por agregar valor a miles de personas a lo largo y ancho de este continente. Bienvenido, Julio. Qué gusto que estés con nosotros hoy en el Giga Latam Live. Gracias, Sebastián. Un placer. La verdad es que contar con grandes profesionales como ustedes es un honor estar acá presente hoy. No, por favor, es nuestro. Amigos, hoy vamos a conversar sobre la importancia de la educación, el liderazgo y las finanzas. Y para eso, ¿quién más indicado que Julio Camey, CEO de Aprendizaje Urbano de Guatemala? Exactamente, Sebastián. Todos los que conocemos a Julio sabemos que estamos ante un profesional con 2 décadas de experiencia bancaria, coach de finanzas, CEO de aprendizaje urbano y presentador en Emprendedor Financiero desde Guatemala. Pero como este programa llega a toda América Latina, ¿podrías contarle a la audiencia, Julio, quién es Julio Camey fuera del ejercicio profesional? Gracias, Fabián, con mucho gusto. Soy una persona que salió, aquí en Guatemala tuvimos un conflicto armado bastante fuerte en la década de los 80 y mis papás tuvieron que emigrar de Chimaltenango, un departamento de Guatemala, para la capital sin nada, fíjate, no tenían absolutamente nada y en ese momento éramos 2 hijos, ahora al final, después de algunos años, pues, fuimos 5 hijos, imagínate la situación bien, bien extrema, pero desde niño siempre he tenido esa visión de desarrollarme como profesional y te digo, para la Navidad trabajaba vacacionista para pagarme mis estudios y siempre ha sido esa visión de querer superarme. Estudié en la Universidad de San Carlos una licenciatura en educación y administración educativa. Acabo de cerrar una maestría de negocios y como te repito, como vengo de esa situación, mi visión siempre ha sido el servicio, el querer ayudar a través de la educación. Esa es mi pequeña historia, fíjate, Fabián. La verdad que una carrera muy completa, Julio, y felicitaciones por eso. Y metiéndonos más en tema, contanos de qué se trata aprendizaje urbano y cómo lo creaste. Sí, te voy a contar. A mí me invitaron a una radio, en una oportunidad, y estábamos hablando con Eduardo Mayana, que es director de la Fundación Guatemala Próspera, y John Maxwell, y estábamos tocando 5 puntos para lograr finanzas saludables personales. Y resulta que él me estaba dando datos bien importantes a nivel nacional. Decía que instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el de Gobernación eran las instituciones más endeudadas. Significaba que de 3,000 quetzales que ganaba una persona con todos los descuentos bancarios, tal vez iban a recibir tal vez unos 1,500, ponete, y 1,500 en Guatemala para mantener a 2 hijos, tal vez se alcance solo para los pasajes. Entonces, por eso es el tema de la corrupción, por eso el tema de mucha desigualdad y mucha pobreza, y decidí crear aprendizaje urbano dando cursos que le impactan a uno en la vida, como el tema de las finanzas personales, como el tema de vence al miedo a hablar en público, em, psicología, marketing, cursos que inteligencia emocional que le sirven a uno en la vida para desarrollarse dentro y en cualquier ambiente laboral o familiar. Fíjate, Sebastián. La verdad que es muy interesante, Julio, el foco que le diste a aprendizaje urbano. Y recién hacías mención a un tema clave, ¿no? Como son las finanzas personales. Y un poco en base a tu experiencia, Julio, y a tu formación y lo que has venido trabajando en todo este tiempo, ¿dónde ves la clave, ¿no? De por qué es importante enseñar, profundizar, transmitir el conocimiento a la gente sobre finanzas personales? Sí, te voy a contar, las finanzas personales yo las catalogo ahorita como un enemigo silencioso más peligroso que el coronavirus. Te lo digo así porque nadie va a decir, miren, cuando te estás en una reunión y preguntas, levante la mano quiénes han deudado, quién tienen deudas. Tal vez de unas 100 personas te van a levantar unas 3 personas la mano y sí, yo reconozco. La mayoría no reconocemos que tenemos deudas
Y eso ha mermado la situación de miles de personas a nivel mundial, a tal grado que se le llama la esclavitud moderna. Entonces, si nosotros no reconocemos con humildad que tenemos un problema financiero, en el caso de las finanzas personales, caso concreto las deudas, no vamos a poder salir de ellas. Fíjate, Fabián. Interesante, Julio, ¿no? Y esto seguramente está muy ligado a, a la de educación y además de educación a la capacitación de las personas. ¿Cómo ves vos desde tu rol de fundador de aprendizaje urbano la importancia de mantener actualizado el nivel educativo en todos los pueblos de Latinoamérica? Sí, es bien importante porque aquí en Guatemala una reforma realmente adecuada a la necesidad del país no se ha dado desde hace más de 40 años. Entonces se habla de reformas educativas, pero siempre siguen los mismos modelos, siempre te enseñan de la misma manera y muchas veces, lamentablemente, los docentes vienen y excluyen a personas, te voy a decir, tal vez con alguna deficiencia en el aprendizaje, pero no es deficiencia. Fíjate, puede ser que tenga, le pasaba lo mismo que a Albert Einstein cuando lo catalogaban de que era una persona que le costaba adaptarse a los estudios. No, lo que pasa es que era un genio. Entonces, muchas de las escuelas, institutos, inclusive universidades, no están adaptadas para enseñar de una forma creativa. Y con el tema que te estoy contando de las finanzas personales, deberían de nosotros enseñarnos desde pequeñitos para que no tuviéramos esos problemas tan grandes que se están dando ahorita actualmente. Muchas personas endeudadas, piensan hasta quitarse la vida, y pues si uno hubiera recibido esa educación actualizada desde pequeño, les estarían enseñando a los niños ventas, emprendedurismo, finanzas personales, inteligencia emocional, que te digo, es bien necesario a nivel mundial. Sucedió un caso ahorita en Guatemala que le pusieron a un doctor, el doctor Portazo, fíjate. ¿Por qué? Porque a una persona de 60 años que esperó 3 horas para que lo atendiera, le topa la puerta así en la cara. ¿Y eso por qué fue? Porque no se supo controlar. Y lamentablemente podemos ser ingenieros, podemos ser médicos, podemos tener cualquier tipo de profesión, pero si no tenemos la inteligencia emocional adecuada, podemos estallar en cualquier momento. Entonces, por eso te digo que sí es necesaria una educación actualizada hasta el momento. To- Totalmente, Julio. La verdad que es muy valioso en ese sentido. Y si tuviésemos que profundizar un poquito más sobre en qué conceptos trabajas el tema de las finanzas personales, qué sugieres a los alumnos o a las personas en general, ¿no es cierto? Sobre cómo deberían ellos manejar sus finanzas personales para ser exitosos, ¿no? Te lo voy a resumir para las personas que ya tienen deudas, que yo estoy seguro, segurísimo, que son millones de personas a nivel mundial y que nos van a ver. Para solucionarlos, doy tres pasos bien básicos. El primero, el valor de la humildad. Uno tiene que reconocer como ser humano que no toda la vida le va a ir bien a uno en todo. Hay veces que uno fracasa en el lado sentimental, en el lado económico o en el lado espiritual también, digámoslo así. Entonces, si yo reconozco que tengo un problema con las finanzas a través de la humildad, voy a atacar el problema. La segunda herramienta que les voy a compartir es el enfoque. Voy a apuntar todas mis deudas en un documento, desde la más pequeña hasta la más grande. Voy a pagar la pequeña y así gradualmente hasta quedarme sin ninguna. Y la última herramienta que quiero compartir con ustedes es la creatividad. Dice que la creatividad nace a raíz de las crisis, a raíz de los problemas tan grandes que uno pudiera tener en la vida. Entonces, si nosotros ponemos ojo, y te voy a dar un ejemplo, si yo soy bueno hablando inglés, pues puedo dar clases de inglés. Si yo soy bueno para las matemáticas, pues doy clases de matemáticas. Ahora bien, si tengo esa habilidad de vender, puedo vender. Y muchas personas dirán, Julio, pero yo no tengo nada que vender, tranquilos. Si conocen a Carlos que tiene una casa y José quiere vender una, pues somos los intermediarios y de esa manera pues hacemos fondos para poder pagar nuestras deudas en este caso. Eso es lo que le podría decir. ¿Y qué les recomiendo a los padres de familia? Que hablen con los niños, que tengan una conciencia de ahorro desde pequeño, que sepan cuidar las finanzas, que sepan planificar a corto, mediano y largo plazo, porque yo les pongo el ejemplo como en la Biblia dice, hay una historia de José en la Biblia, donde él fue administrador de un reino, y lo pusieron porque había interpretado el sueño de un rey, donde iban a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y él,
muy astuto, muy inteligente vino y en el tiempo de abundancia guardó la cosecha para poder pasar esa temporada de vacas flacas, digámoslo así, y de esa manera pues le salvó la vida al pueblo de Israel en ese entonces. Entonces yo les digo lo mismo, hay temporadas en la vida cuando somos jóvenes que tenemos que pensar a futuro. Para darte estadísticas, de 100 personas, solo 5 logran su independencia financiera a la edad de 60 años. Significa que a la edad de 60 años ya puede andar uno con sus nietos, jugando, paseando, sin ningún tipo de preocupación, porque trabajó toda su juventud para disfrutar a la edad de 60 años. Pero ¿qué pasa entonces ahorita? Ahorita lamentablemente yo conozco a personas que tienen 70 años todavía pensando en una hipoteca de 25. Y yo te soy honesto, dudo mucho que terminen de pagar esa hipoteca porque el promedio de vida del guatemalteco aquí está como de 65 a 70, por darte un ejemplo. Interesante, Julio, esto, ¿no? Es un proceso de entrenamiento constante para ir tomando estos hábitos y, y veo que lo que vos marcas tiene que ver más con una cuestión actitudinal que técnica, como para que la gente se saque el miedo a la palabra finanzas, ¿no? Exacto. Al respecto, ¿qué nos podés contar del programa Emprendedor Financiero para ligarlo a esto? Porque seguramente ahí también se abordan muchos temas desde el magazine, ¿no? Sí, Emprendedor Financiero nace con el objetivo de ayudar y empoderar a millones de personas a través de las redes sociales con temas de emprendedurismo, finanzas personales, tema de ventas, tema de marketing, el tema que ustedes están haciendo ahorita, invitando a profesionales em, de, de diversos sectores para que cuenten sus experiencias. Entonces, a Emprendedor Financiero nace con el objetivo de enseñar a través de las redes sociales a superar nuestros paradigmas, a superar nuestros miedos y a salir adelante y demostrarle a las personas que sí se pueden hacer las cosas bien cuando uno tiene el enfoque de qué es lo que quiere hacer en la vida. Se han dado estudios actualmente donde dicen que la mayoría de personas ya no ven mucha televisión, sino que se enfocan más a redes sociales y por eso nosotros tenemos presencia en redes sociales y hemos hecho bastantes alianzas como Gigan, o el caso de ustedes en Argentina, como Hub Radio en Chile, como Hit2B con Carver y Michelle en República Dominicana, con Jonathan Lara en Estados Unidos. O sea, somos un grupo de profesionales enfocados en ayudar al mundo a través de la enseñanza financiera, a través de principios, a través de experiencias, y estoy seguro que vamos a impactar al mundo con la ayuda de todos. La verdad que sí, Julio, es así, muchos conceptos que comparten allí en el programa de Emprendedor Financiero son muy útiles y de aplicabilidad inmediata para todas las personas. Por lo tanto, recomendamos totalmente seguir a Julio Camey en las redes sociales. No se pierdan los programas de Julio porque son realmente de gran utilidad. Y en ese sentido, Julio, hablábamos recién de lo que era la cultura, ¿no? Del ahorro. Es decir, no ahorrar lo que sobra, sino gastar lo que resta luego de ahorrar, ¿no? Es un poco Exacto. cambiar la forma de pensar. Y en ese sentido hay tantas cosas que compartir con la audiencia y hay un tema que realmente es muy valioso por el grado de importancia que tiene y cómo afecta en forma directa a todos los países. Y es decir, ¿cómo considera Julio que se desarrolla un país? Sí, muchas veces nosotros le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la pobreza, le echamos la culpa a quien sea, pero no miramos la introspectiva de, como decía, este personaje bien famoso, era un candidato a la presidencia. No le preguntes al país qué puede hacer por mí, sino pregúntate a ti mismo qué puedes hacer tú por tu país. Entonces, partiendo de eso, les podría decir que la transformación de cada país o de cada nación está en transformarse uno mismo, haciéndose responsable de sus valores, de sus principios. Te voy a dar un ejemplo. Si a nosotros nuestros padres nos hubieran enseñado el principio de honradez, se podría decir que ningún presidente en América Latina fuera corrupto. Pero es ahí estamos fallando. ¿Por qué? Porque no nos estamos haciendo responsables los padres de familia de educar bien a nuestros hijos en nuestro círculo, nuestro entorno, para que ellos se desarrollen con esos valores. Yo me acuerdo que mi abuelo vivió a los 94 años y me dijo, mira, si encontrás 5 centavos
tirados en la casa de alguien, esos no son tuyos, me decía, ese dinero es de la persona, la dueña de la casa, si los encontrás, devolvéselos. Y eso ha hecho un eco en mi mente. Te cuento, el otro año cumplo 20 años en esta institución financiera, una de las más grandes a nivel de Centroamérica ahorita, y me han dado la oportunidad de ir creciendo dentro de la corporación a tal grado de ser jefe de agencia para Universidad del Valle, y esa es la función que tengo ahorita, pero ha sido a través de la honradez. Y yo te podría decir que a lo largo de esta vida siempre he encontrado más de alguna persona que dice, mira, hazme el favor de hacer esto, cambiame este cheque, yo sé que es mío por tomar una comisión, pero ahí es donde entra el tema de los principios y valores y digo, no, no puedo por esto y esto, mira, no se puede y se acabó, no se puede, así de sencillo. Si nosotros comenzamos a ser responsables de nuestra vida, de nuestros principios, vamos a hacer un cambio trascendental en la vida de millones de personas, pero el cambio es a través de uno. Como dice un diplomado que acabo de recibir, se llama la transformación está en mí, no está en el vecino, no está en la política, está en hacerse responsable uno como ser humano y miembro también de cualquier país, ¿verdad? La verdad que sí, y súper importante estos conceptos, Julio, porque a lo largo de la entrevista fuimos viendo y ratificando que todo nace más de la persona que de la técnica, ¿no? Y la verdad Exacto. que cuando el tema es interesante, el tiempo siempre es escaso y nos gustaría hablar horas y horas de esto, pero tenemos que seguir y cumplir con los protocolos de tiempo, así que agradecerte tu visita y estas palabras finales tuyas que quieras dar a la gente que nos sigue. Sí, les cuento así rápido. La verdad es que para mí fue un placer estar platicando con ustedes y llegar a millones de personas y decirles tranquilos, si ustedes están pasando por una situación difícil económica, me pueden, en el caso de las deudas, me pueden ubicar como Julio Camey en Facebook, Aprendizaje Urbano o Emprendedor Financiero. Para mí va a ser un placer ayudarles, no están solos, yo en algún momento fracasé financieramente, pero me logré levantar y los voy a apoyar para que ustedes también puedan tener su libertad financiera. Que Dios me los bendiga a todos y gracias, Sebastián, por la invitación. Muchísimas gracias, licenciado Julio Camey, CEO de Aprendizaje Urbano, una gran persona con fuertes valores, gran profesional y amigo de Guatemala. Un placer platicar contigo y esperamos volver a encontrarnos pronto. Por supuesto, las puertas de Giga Latam Live y de Giga Social Club siempre estarán abiertas para ti. Muchas gracias, Julio. Hasta el próximo programa. Gracias, Fabián. Gracias, Julio. Bendiciones. Cuida. Chao, chao. Gracias, Sebastián.